Bueno, hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir a este congreso y, por supuesto, a la organización por pensar en mí. Yo soy especialista Rafael Casañas, especialista en otorrinolaringología en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de empezar, me gustaría comentar, le doy paro el cronómetro después de de la genial introducción de don Salvador. Me gustaría comentar que gracias a los estudios del doctor Larena Avellaneda y a sus descubrimientos, son cientos de pacientes al año a los que ahora no les tengo que decir que no sé lo que tienen. Cientos al año, una barbaridad terrible. Bueno, sigo con lo mío. En esta charla vamos a hablar sobre otalgia, dolor de oídos. Espero cumplir con el objetivo de que reciban con claridad las ideas que quiero transmitir, porque sabiendo que esta charla va orientada fundamentalmente a dentistas. La otalgia se produce por la estimulación de las fibras nerviosas que inervan en el oído. Esta inervación es complicada y esto convierte a la otalgia en un síntoma complicado. Y esta complicación se debe al desarrollo embrionario. En el desarrollo embrionario, la capa interna de la membrana timpánica y el oído medio son de origen endodérmico y están inervadas por el noveno par craneal. La capa externa de la membrana timpánica y el resto del oído externo son de origen ectodérmico, y solo la capa externa de la membrana timpánica está inervada por los pares craneales 5, 7 y 10. A estos tres pares se suma el plexo cervical superficial para inervar el resto de las estructuras externas. La otalgia la dividimos en dos grupos. Por un lado está la otalgia primaria, la de una causa propia del oído, como por ejemplo las otitis externas y las otitis medias. Estas causas son fácilmente identificables cuando realizamos una otoscopia. Aquí lo vemos, por ejemplo, comparado a un oído normal, ver una otitis externa llena de pus o un oído medio arriba a la derecha que va a reventar de pus, una otitis media clarísima. El segundo grupo son el de las otalgias reflejas por causa locorregional, que hacen que el paciente acuda a nuestras consultas quejándose del oído sin ser este el responsable de la patología. En este segundo caso, en este segundo grupo, la otoscopia es normal. Y fíjense en este dato. Hasta el 63% de las consultas por otalgia en atención primaria son trastornos temporomandibulares, no problemas del oído. Permítame que me tome una licencia. Yo soy como médico, voy a separar por un lado los problemas del oído, hablaré de otitis o de otitis en general, y por otro lado de los problemas de dentista, y a ellos me referiré a todos en general como trastornos temporomandibulares. Lo incluyo todo: desequilibrio oclusal funcional, incluyo disfunción craneomandibular, compromiso articular temporomandibular, infecciones dentales que puedan producir otalgia refleja. Permítanme que al hablar de trastorno temporomandibular los meta todos en el mismo saco para que esto sea más sencillo. Con este dato, las otalgias en atención primaria en los adultos son prácticamente siempre, o sea, el 63% de los casos, trastornos temporomandibulares y patología dental, y en los niños, otitis aguda y la erupción de las piezas dentales. Dentro de este segundo grupo de las otalgias reflejas, tenemos también una serie de enfermedades que pueden estimular los troncos nerviosos que inervan el oído desde lugares tan distantes como el mediastino o el abdomen. Este grupo no nos interesa hoy, lo vamos a separar. Lo que vamos a intentar en esta charla es ver qué características puede sacar un dentista de ese dolor, de la otalgia, para saber si el origen está en el oído o no y derivarlo así a un especialista. Lo fundamental para esto, como siempre, es medicina, historia clínica y exploración física. ¿Y qué ponen los libros respecto a esto? ¿Y cuál es el algoritmo diagnóstico de la otalgia? Ninguno. No existe algoritmo diagnóstico para la otalgia. Hay que tirar de la experiencia para estudiar a los pacientes. Y lo que dicen los libros en los capítulos de otalgia no es más que lo que ya hemos comentado aquí. Hablan de la embriología, de la inervación, diferencian otalgia primaria de refleja, y resaltan la importancia de la historia clínica general y de la exploración física. Y de todo esto nos vamos a olvidar nosotros también. Nos vamos a centrar solo en la exploración, en la historia clínica, perdón, dirigida al dolor. Y para intentar que esto sea más didáctico, vamos a crear un esquema en el que vamos a ver dónde colocamos los síntomas que vamos a sacar. Si los colocamos en el lado del oído o los colocamos en el lado de los trastornos temporomandibulares. Por favor, temporomandibulares. Por favor, no se tomen esto como esto que voy a comentar como un algoritmo cerrado. No, es una guía orientativa, una orientación de lo que deberíamos hacer. ¿Qué datos podemos sacar de la historia clínica dirigida al dolor? Pues el tiempo de la evolución de la enfermedad. Hombre, de entrada, una otitis aguda no parece que tenga una evolución de 6 meses.
y las otitis crónicas, que las hay también, no suelen doler salvo en las reagudizaciones. Entonces, a mí una otitis me cuadraría más con una evolución de pocos días, algunas semanas. Entonces, me gustaría poner el periodo de evolución corto, oído, periodo de evolución largo, tiempo de evolución largo, trastorno temporomandibular. Antecedentes, cientos de antecedentes. Los más comunes que vamos a preguntar. El paciente nos dice que la semana anterior ha estado en la piscina el fin de semana. Vamos a pensar en una otitis, un problema del oído. El paciente nos dice que la semana anterior estuvo en el dentista haciéndose una limpieza mucho tiempo con la boca abierta, se puede lesionar la articulación, o que acaba de empezar a utilizar una prótesis dental nueva. Hombre, yo pensaría en un trastorno temporomandibular. Si el paciente nos dice que tiene fiebre, que ha estado acatarrado, que lo está o lo ha estado acatarrado la semana anterior, pensaríamos igualmente en un problema de oído. Velocidad, intensidad del dolor. La intensidad del dolor puede ser de 1 a 10 en la escala visual analógica, y tanto un problema de oído como un trastorno temporomandibular nos pueden producir un dolor, una otalgia muy dolorosa, y no nos orienta al origen de la enfermedad. La intensidad del dolor tampoco se relaciona directamente con la gravedad de la enfermedad, o sea, la intensidad del dolor no nos ayuda. Velocidad de aparición del dolor, sí, igual que ya comentamos antes con la velocidad con la evolución de la enfermedad, días, horas, un tiempo de corta evolución, tira más al oído. Un trastorno temporomandibular, una evolución de meses, parece más un trastorno temporomandibular. Por ejemplo, en el caso de las miringitis, que no es una inflamación propia de la membrana timpánica con formación de vesículas como las que ven en la foto, el paciente puede referir que ha pasado de un dolor de 0 a 8 en la escala visual analógica en cuestión de minutos, y generalmente el dolor desaparece cuando se rompen las vesículas. Entonces ponemos periodo corto, vamos a pensar en el oído; largo, trastorno temporomandibular. Lateralidad, hombre, por lo general las otitis son unilaterales. Si un paciente se queja de que el dolor es bilateral, vamos a pensar en un problema de la articulación de la mandíbula. Un dolor que es constante, es más típico de las otitis, aunque puede tener pequeños momentos de alivio y empeoramiento. En la patología articular suele ser más fluctuante a lo largo del tiempo. Vamos a ponerlo como del oído en general. Un dolor pulsátil que parece que empeora con cada latido del corazón, es súper típico de las otitis medias agudas. Un dolor lancinante que viene como un rayo que aparece sin avisar en un oído, como una aguja que se clava en el oído, en un oído que puede o no tener ya de base un dolor leve. Esto es muy, muy típico de los problemas de la articulación de la mandíbula. Un dolor que despierta por la noche. Aquí sí me gustaría que sacasen dos cosas muy, muy claras. Un dolor que despierta, un dolor de oídos que despierta a un niño por la noche, mientras no se demuestre lo contrario, es una otitis media aguda. Un dolor de oídos que despierta a un adulto por la noche, mientras no se demuestre lo contrario, es la articulación de la mandíbula. Y un dolor que se relaciona, una otolgia que se relaciona con los movimientos de la articulación, con los movimientos de la mandíbula, vamos a pensar también en un trastorno temporomandibular. Entonces, los datos con los que nos quedamos para sospechar en una otolgia por causa del oído, perdón, serían un tiempo de evolución de la enfermedad corto, un tiempo de instauración del dolor corto, antecedente de catarro de baños en piscina, unilateral, constante, pulsátil y que despierta a un niño por la noche. Por lo general, este dolor no va a ser lancinante y no se relaciona con los movimientos de la mandíbula. Ninguna de estas características por sí sola, por supuesto, ninguna por sí sola es obligatoria ni excluyente. Y yo ya sé que todos ustedes se han dado cuenta de que sí, claro, una otitis puede darse el caso de que sea bilateral, y que, por ejemplo, una otitis externa por extensión de la inflamación a los tejidos cercanos puede producir dolor con los movimientos de la articulación de la mandíbula. Pero esto no es lo más habitual. Repasadas estas características, si aún nos queda duda, podemos pedir más ayuda, y podemos tirar de otros datos de la historia clínica, de otras cosas que acompañan al dolor, para orientarnos a ver a qué lado del esquema los ponemos. Si existe una hipoacusia real, una sensación real de sordera que podríamos comprobar haciendo pequeños ruidos o pequeños sonidos a ambos lados de la cabeza, nos hace pensar en un problema del oído. La sensación de plenitud auditiva, que refieren los pacientes como una sensación de presión de hueco con una audición normal, como una sensación de ponerse una caracola, si se acompaña de dolor, es muy, muy sugestivo de un trastorno temporomandibular. La sensación de hiperacusia o de algiacusia, que es la molestia o dolor con determinados sonidos. No es muy frecuente en las otitis agudas. Si se acompaña de otalgia, yo pensaría también más en un trastorno temporomandibular que en un problema del oído. Supuración.
Bueno, aquí parece evidente que es una otitis externa. Sí lo es, pero la supuración hay que verla. La ponemos en el lado de los oídos, pero me gustaría aclarar que muchos pacientes con CAT, con compromiso articular temporomandibular, muchísimos me hacen referencia a que tienen sensación de humedad dentro del oído, sensación como de tener agua y no tienen agua ni humedad ninguna. Prurito, si hay picor en el oído, yo pienso también que esto se nos va a un problema del oído. Y por último, si hay una sensación de acorchamiento como de anestesia periauricular, esto es muy, muy sugestivo de que sea un trastorno temporomandibular. Hay tres síntomas de los que no he hablado, que son los síntomas fundamentales del compromiso articular temporomandibular: cefalea, mareos y acúfenos. No he hablado de ellos porque ninguno de estos tres síntomas por sí solo nos orienta al origen de la enfermedad. Sí nos podrían orientar igual, como ya hemos comentado con alguna cosa, en cuanto al tiempo de evolución. Tiempo de evolución corto, podríamos pensar en oído; tiempo de evolución largo, podríamos pensar en un trastorno temporomandibular. Y hay una serie de síntomas que me gustaría que tomasen como una bandera roja de peligro para derivar a estos pacientes a un especialista. El que se acompañe la otalgia de síntomas orofaringios como trismo, tifagia, disfonía, moptisis, síntomas oculares, pérdida de visión o nistagmo, inmunosupresión o diabetes, aunque realmente los pacientes diabéticos cada día están mejor controlados, o la aparición de adenopatías. Y como nos queda un poquito de tiempo, ahora confieso que mentí cuando antes dije que no iba a hablar de la exploración física, porque sí me gustaría comentarles dos cosas, dejar claras dos cosas. La primera, todo el mundo tiene claro en medicina lo que es el signo del trago. El trago es este lobulito que tenemos tapando el conducto auditivo externo, y en caso de otitis externa, el signo del trago consiste en apretar ese lobulito sobre el conducto auditivo externo, y si es doloroso es muy sugestivo de otitis externa. Quiero aclarar esto porque he visto a médicos apretando la articulación de la mandíbula y decir signo del trago positivo. No, una articulación de la mandíbula dolorosa es lo que en medicina se conoce erróneamente como un signo de Costen positivo, y digo erróneamente porque el doctor Costen nunca describió esto como un signo. Incluso sobre el signo del trago he encontrado esta foto en internet describiendo el signo del trago, y miren dónde está la flecha. Esto sería más el signo de la patilla sin afeitar, o ya si la avanzan un poquito más, signo del arco cigomático. Y la segunda cosa que quería aclarar: dolor de oído y otoscopia normal es un trastorno temporomandibular en el 99% de los casos. Prácticamente todas las causas del oído de otalgia se diagnostican al hacer una otoscopia. Por último, me gustaría comentarles un caso clínico que leí en un artículo sobre otalgia en una revista, creo que australiana, bueno, da igual, una revista de atención primaria, y vamos a intentar colocar en nuestro esquema los datos de los que vamos sacando del artículo. Nos hablan de una chica joven de 21 años con un dolor de 3 meses de evolución. Yo, si nadie está en desacuerdo, el dolor de 3 meses de evolución lo pondría en el saco de los trastornos temporomandibulares. Nos habla de empeoramiento lento. Yo lo pondría en principio en el mismo sitio. Bilateral, yo creo que para el mismo sitio. Con sensación de plenitud de hueco de caracola que habíamos hablado antes, lo pondría en el mismo sitio. Y encima nos dicen que la otoscopia es normal. O sea, ya solo con la historia clínica nos lo han dado todo. Esta señora terminó en el otorrino, todo normal, terminó en un cirujano maxilofacial, según cuenta el caso clínico en el artículo, y terminó diagnosticada de disfunción de la articulación temporomandibular, y tratamiento dieta blanda, antiinflamatorios, y si no mejora, toxina botulínica en los maceteros y músculos temporales. Ahí lo dejo. ¿Podríamos tener una enfermedad del oído que fuese de 3 meses de evolución, con empeoramiento lento, bilateral y con sensación de plenitud? Por supuesto que sí, claro que la podríamos tener, pero el dato clave está en que la otoscopia normal. Los trastornos temporomandibulares responden a todos esos casos en los que los pacientes vienen a mi consulta quejándose del oído y el oído es sano. Y para terminar, muchísimas gracias simplemente por aguantarme este ratito, y estoy a la disposición de cualquiera de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias.